Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javier Javerim, vengas en buena hora a Ladino 21, el cantónico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy viajamos a Estambul para hablar con nuestro caro amigo Izet. Izet, que Javier. Muy bien, vosotros. Hoy estuve el tráfico muy, como se dice, estaba laboré mucho y no estuve las horas que iba a venir exactamente, excúsame, ma a la fin ya nos topimos. Te agradecemos mucho por estar aquí en esta interview. ¿Y dónde estuviste? ¿Nos lo puedes contar a la gente que nos están sintiendo? A las 5:30 quería que nos topábamos, a las 4:30 me viene un teléfono y ya vine a tomarte. ¿Dónde vienes a tomarme? Nos vamos a ir al set. No tienes saber. No tengo saber. La grabación del club que se va a grabar era al martes a las 4, a las 5. Y yo estoy libre, que no tengo algún hecho. Se trocó y a mí no me dieron saber. Y vinieron a tomarme. Y yo te di palabra a ti, ¿cómo va a ser este hecho? Y a la fin me das permisión, porque el film no se puede esperar a hacer otro día. Y porque una cosa chica, si se hace alguna ¿Algún hierro? algún hierro, no es bueno para mí. Seguro. Ni para ellos no es bueno también. Seguro. Para ellos es Seguro. bueno también. Ok, Mashallah, aunque de esto hablaremos también después. Vamos al empecillo. Te quería demandar primero de todo, ¿cómo te empezaste el ladino? El ladino me lo empecé en mi casa. Cuando me consentí que soy judío y que hablo el judío español, ya tenía 3, 4 años. Morábamos en la Kula. Kula es un centro que se llama Shishane en Gálata. Un lugar muy ancho. Y teníamos una casa que miraba a una huerta. Allá pasaba el tiempo entero allí. Y mi mamá, mis grandmamás y mi gran papá, el uno lo que vimos en la guerra de Chanaccale, Pecado. y el otro era el hecho era Jocabás. ¿Sabes lo que es Jocabás? No, te puedo mandar de hablar un poquitico más en alto con la voz, porque no lo estoy sintiendo mucho. Ok. Ahora mucho mejor. No tengo más cosas de abrir la voz, yo voy a poder hablar más. Pienso que cuando te metes más cerca la voz es mejor, sí. Sí. Y cuando me consentí que estoy hablando el español un día mi madre me dijo, va al Manav y tómame un pirishil, Ade Pasha. Yo salí, me fui al Manav, le dije, bana bir pirishil ver, en turco. Pirishil, nedir pirishil? ¿Cuál es pirishil? Había una judía allá, le dijo, es Maidanos. Y aquel tiempo entendí que Pirishil es Maidanos, y yo estoy hablando el judío español. Interesante. Me está hablando cosas y yo
le estoy dando respuesta y por esto ya tenía yo 4 o 5 años. Ah, ok. Dunque en casa más que todo hablabas en turco, más con algunos verbos del español. Sí, todos hablaban, la gran mamá mía, de la mamá, la madre, hablaba todo el español, no hablaba Ujú, turco. ujú, Muy raro que hablaba el turco. ujú, ujú, Cuando salíamos afuera puede ser. ujú, ujú. Interesante. Todo en casa, todo en judío español se hablaba. Y conmigo cuando hablaba en veces en turco, más mucho en el judío español. Ujú. De ahí me lo empecé esta lengua. Y afuera de casa, ¿había gente con la cual podías echar la shon en español? ¿Había gente en la comunidad? ¿Había gente en la botica, amigos en la escuela? No, por ejemplo, con los amigos, todo en turco hablábamos. Ujú, ujú, Ya entendíamos todo. Eh, y en la escuela todo en turco se hablaba. Eh, Cuando con mi hermano tenía, cuando vivía, hablábamos todo en turco. No había mucho que hablábamos en español, solo en casa esto. ujú, interesante. Ujú, Sí, y con mi papá también en turco se hablaba, porque eh, él hablaba bueno el turco. En casa, para que no entienda yo, en veces se hablaba el español o el francés ujú, o el griego, ujú, porque mi papá sabía y el griego también, porque ujú, tenía muchos amigos griegos y le placía mucho canticas griegas. ujú, Cuando nos íbamos, por ejemplo, eh, porque mi papá era, tenía botica de dulcería y ujú. cada día laboraba, no tenía algún día que va a estar libre. Y Ah, wow. nosotros con la mamá nos íbamos a la botica los días de Al-Hajj a la tarde y Ujú, a la salida de la botica nos llevaba a comer pescadico o un lugar que había música a la grega o a la turca, este modo de lugar. Y esto ujú, era el divertimiento nuestro que íbamos a pasar la hora buena. ujú. Eh, en veces los tomábamos ya la grama más en juntos y nos íbamos en juntos a estos lugares. Interesante. Y dunque después continuaste en practicando el latino y antes de todo este labor que hiciste con club, por ejemplo, ya estabas laborando por el latino. Con el latino laboral empezó cuando eh,